El turno de noche en la funeraria. A mitad de su turno de noche en la funeraria de George Tafel, Annelle Lodrene casi se desmayó cuando el hombre muerto dejó escapar un suspiro apenas audible, pero aún distinguible de cualquier otra cosa. Acababa de terminar de lavar el cuerpo del señor James Triplehorn y estaba mirando su rostro arrugado. Estaba tan pálido que parecía como si estuviera cubierto de algún tipo de polvo blanco. Los párpados estaban parcialmente abiertos, revelando los ojos azules nublados detrás de ellos. Entre el zumbido monótono de la lámpara de neón que colgaba sobre su cabeza y su propia respiración agitada, el suspiro sutil y plañidero se anunció a sí mismo. Retrocedió inmediatamente mientras su cuerpo entero empezaba a temblar de miedo, dándose cuenta al mismo tiempo de lo inusualmente silencioso que estaba en la funeraria. A pesar de sí misma, sus ojos se volvieron a posar en el rostro del hombre muerto, que estaba contorsionado en una mirada de dolor profundo, ya que el rigor mortis se había instalado hace horas. Más temprano esa tarde, había escuchado al señor Crowe decirle a la señora Tafel que el señor Triplehorn murió por intoxicación aguda de benzodiazepinas. Fue un suicidio. El hombre estaba sumido en deudas y vivía solo en su pequeño apartamento de 2 dormitorios, en las afueras de la ciudad cuando decidió poner fin a su miserable y solitaria existencia. Trató de calmar su respiración acelerada mientras se frotaba los ojos con la parte posterior de su brazo, preguntándose si lo había imaginado todo. Trabajar el turno de noche probablemente había afectado su salud mental, y sin embargo, el horrible sonido se había instalado en su cerebro. Abrió la boca, lista para desafiar el aluvión de lo que vendría a continuación. Pero su voz se atascó en su garganta. Esperó, pero no ocurrió nada más. El señor Triplehorn estaba muerto. Había estado muerto por más de 15 horas. Entonces, si este era el caso, ¿qué era lo que había escuchado ella? Como si respondiera a su confusión, un sutil y bajo siseo rompió repentinamente el silencio y llenó toda la habitación. No había duda en ella de que provenía de la boca cosida del hombre muerto, como si estuviera apretando los dientes de agonía. Decir que era inquietante era quedarse corto. La sangre de Annelle se heló y decidió huir. Cruzó rápidamente hacia la puerta, la abrió y corrió por el largo pasillo oscurecido, sintiendo que sus rodillas estaban a punto de ceder. La señora Tafel apenas levantó la vista de la vieja revista de chismes que estaba leyendo. Cuando la puerta se abrió de golpe, tenía un cigarrillo entre sus 2 pequeños dedos. Annelle entró sin pensarlo 2 veces, su rostro blanco como una sábana. La señora Tafel le lanzó una mirada rápida de desaprobación. Sus enormes y pesados pendientes de diamantes, brillando en la luz de la lámpara de su escritorio, eran algo intimidante. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, hay algo terriblemente mal con el cuerpo del señor Triplehorn, balbuceó Annelle, apretando su mano con fuerza, todavía medio llorando. ¿Qué quieres decir con mal? Preguntó la señora Tafel, sin dejar de mirar su revista. Quiero decir, él estaba haciendo unos ruidos extraños. Habla claro de una vez. ¿Qué ruidos extraños? Exclamó la señora Tafel mientras dejaba su revista y miraba fijamente a Annelle, frunciendo el ceño. Pues verá, este tipo se quejó, y me siseó. Las palabras apenas habían salido de su boca antes de darse cuenta de lo tontas que sonaban, incluso para ella misma. La señora Tafel no dijo nada al principio. Rodó los ojos y siseó alrededor del filtro del cigarrillo que sostenía entre sus pequeños dientes. La mirada cansada y ligeramente molesta en su rostro redondo y rechoncho era una condena silenciosa de lo que tal vez había sido la historia más absurda que había escuchado en toda su vida. Bueno, sabes una cosa, Annelle, así te llamas, ¿verdad? Dijo suavemente, con una sonrisa sin emociones en su rostro. He estado haciendo este trabajo durante casi 15 años. Cuando mi esposo falleció, heredé este lugar. Le ofreció a Annelle un cigarrillo, el cual esta última rechazó con una sacudida de cabeza y una débil sonrisa. La señora Tafel encogió los hombros.
¿Lo quería? No. ¿Me gustaba? No. Pero no era una cuestión de lo que yo quería o me gustaba. Es lo que esta pequeña ciudad adormecida necesitaba. Y eso es lo que les di. La señora Tafel dio una última y larga calada a su cigarro y arrojó casualmente la colilla bajo la mesa. Mi difunto esposo era un ser humano decente y amable. Un alma hermosa que podría avergonzar a un santo. Es casi imposible tratar de estar a la altura de eso, ¿sabes? Una gran responsabilidad y reputación que mantener, lo que se volvió excepcionalmente difícil porque la gente de este pueblo es tan crítica. Un solo paso en falso, y los dramas que arman, Dios mío. Parecería que estuvieras viviendo en tiempos de Jesús. Sacudió la cabeza y soltó una breve risa sin alegría. Podría haber mandado a derribar todo este lugar y comenzar mi propio negocio. Siempre quise tener una boutique o un salón de belleza, lejos del sombrío y persistente hedor a muerte. Pero no lo hice. Si eso no es un acto de desinterés y bondad, entonces no sé qué es. Tomó un sorbo de su café frío mientras un incómodo silencio impregnaba toda la habitación. Soy el tipo de persona que alisa las arrugas en la personalidad de los demás. Los impulso a ser la mejor versión de sí mismos, como lo hice yo misma hace años. Y ahora, niña, voy a impulsarte. Explicó con un tono de impaciencia en su voz aguda e infantil. Somos un equipo aquí. Y necesito que hagas tu parte y hagas bien tu trabajo. La expresión aterrada de Anel se transformó en una sutil mirada de confusión. No era tanto la enrevesada historia de la señora Tafel, que no era más que una débil excusa para su arrogancia, sino su total negativa a abordar la situación, lo que hizo que Anel la mirara con incredulidad. Anel misma admitiría, aunque a regañadientes, que se conformó con este trabajo. No tenía experiencia previa lidiando con cadáveres cuando decidió postularse, y pensó que simplemente se las arreglaría y estaría bien. No lo odiaba, simplemente no era lo que estaba buscando. Glenmore era un pueblo pequeño donde una abrumadora mayoría de hombres y mujeres jóvenes no tenían más opción que trabajar en viejas granjas, de las cuales sus propios padres eran dueños. No hago concesiones para trabajar con nadie. Es mi negocio y lo manejo como quiero. Encogió los hombros mientras encendía otro cigarrillo. Ahora vuelve a lo que se suponía que debías hacer. Estoy ocupada. Dijo agitando una mano con desdén y volvió a hojear su revista de chismes con la otra. Anel salió de la habitación en silencio, derrotada. No era la primera vez que esa mujer irritante la había rechazado sin ceremonias de esa manera. Miró su reloj. Le quedaban unas pocas horas y llamaría por teléfono toda la noche hasta terminar su jornada laboral. Tal vez prepararía una sopa de pollo simple antes de acostarse. Esperaba que alguien estuviera disponible para cubrirla, porque no tenía ganas de ir a trabajar mañana. El largo y estrecho pasillo lucía oscuro y desierto mientras se dirigía de regreso a la sala de embalsamamiento. Sus pasos estaban resonando en las opacas paredes verdes. Debo haberlo imaginado, pensó para sí misma. Empujó la puerta y ésta crujía y gemía ruidosamente. El cuerpo desnudo y pálido seguía allí, bañado en una extraña luz azulada que emanaba de la lámpara sobre él. Yacía sobre la mesa de porcelana donde lo había dejado, muy quieto, obviamente. ¿Qué esperaba? ¿Que hubiera cambiado de posición o desaparecido de alguna manera? ¿Quizás el cuerpo podía dar un largo paseo en algún lugar? Casi se rió de sí misma, pero se contuvo. Su estómago volvió a hacer un nudo mientras se acercaba con cautela al cadáver. Sin ganas de recibir más sorpresas por esa noche, era consciente de lo ridícula que debía haber parecido esa noche. La señora Tafel no era alguien a quien desafiar, no después de que había empezado. Con mal pie, con la mujer de lengua afilada al llegar tarde a su primera noche de trabajo en la vieja funeraria. Si había algo que la señora Tafel odiaba más en este mundo, era el descaro o la tardanza. Anel tuvo suerte de que la señora Tafel no la hubiera reprendido, o le hubiera dado un sermón sobre tomarse el trabajo en serio.
porque la mujer de aspecto feroz parecía lista para devorarla entera. Anel miró expectante sobre su hombro hacia la puerta rectangular detrás de ella, sintiéndose de repente completamente sola de nuevo. El ambiente húmedo y sombrío de la sala de embalsamamiento añadía una sensación de desolación. Pero tenía un trabajo que hacer, no importaba si le gustaba o no. La emoción inicial de ser libre y empezar de nuevo había disminuido. Caleb, su novio de hace 3 años, la había dejado y echado de su casa, no tenía a dónde ir. Era consciente de que debió haber sido más amable consigo misma, y no ignorar todas las señales de advertencia mezcladas con el encanto y el aparente afecto. Ahora se decía a sí misma que necesitaba ese trabajo. A regañadientes, agarró un pedazo de tela limpia y perfectamente doblada. La arrugó y comenzó a dar toques cuidadosamente en el pecho del hombre sobre la mesa. Estaba tan delgado que podía sentir sus costillas sobresaliendo. A medida que su miedo comenzaba a desvanecerse lentamente, se encontró tarareando una melodía familiar de su infancia, que su madre solía cantarle cada vez que se sentía triste o asustada. Anel bostezó, sacudió la cabeza para luchar contra el sueño y siguió cantando en voz baja. Era todo lo que podía hacer para mantenerse concentrada, ya que otro sonido se escuchó tan pronto como ella se quedó en silencio. Al principio pensó que era solo su propia voz rebotando en las paredes. Aguzó el oído y el profundo gruñido gutural continuó más claramente, seguido de un largo y tenue gemido que hizo que cada pelo de su cuerpo se erizara. Su corazón dio un salto y dejó caer la tela, la cual aterrizó sobre el pecho del anciano. Esta vez, Anel estaba convencida de que no solo lo estaba imaginando. Retrocedió rápidamente justo cuando la puerta detrás de ella se abrió de golpe con un fuerte chirrido metálico. Emitió un chillido agudo al instante, y se dio la vuelta para encontrarse con la mirada fruncida de la señora Tafel. Pero bueno, ¿qué pasa ahora? La mujer de aspecto fiero le espetó a Anel sin esperar una respuesta. La señora Tafel entró con desgano en la habitación, y se acercó al cadáver con naturalidad. Con el rostro pálido, los ojos llorosos y todavía temblando de miedo, Anel luchó por hablar. Pero la expresión fría de la señora Tafel le dejó claro que no parecía estar esperando una respuesta. Así que Anel no se molestó. Y en cambio observó cómo la señora Tafel se ponía los guantes, agarraba la tela arrugada, la tiraba a un lado y presionaba repetidamente el pecho del cadáver con 2 dedos. Un sonido de chapoteo escapó de su boca grisácea, seguido de lo que solo podía describirse como un gemido gutural, lo que hizo que Anel diera un paso atrás de inmediato. Ya está descomponiéndose bastante rápido, dijo la señora Tafel con indiferencia, como si esta espeluznante observación fuera simplemente evidencia de algo que ya esperaba. De todos modos, llevaba más de 7 horas muerto cuando lo encontraron. Anel decidió aclarar la garganta para hablar finalmente. Pero, ¿qué hay de ese ruido extraño que salió de su boca hace un momento?, preguntó, entrecerrando los ojos a través de sus lágrimas. ¿Qué pasa con eso? Anel tartamudeó, casi histérica. ¿Cómo es eso posible? Él ya falleció. La señora Tafel hizo un gesto de silencio, mientras sacudía la cabeza incrédulamente. Cuando alguien muere, todavía pueden tener aire atrapado en los pulmones o el estómago. A medida que las bacterias consumen su interior, se liberan gases y desechos, lo que hace que el cuerpo se hinche. Anel no dijo nada, su rostro se sentía frío y sus labios se tensaron, y las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Si lo mueves, el gas acumulado puede desprenderse de manera inesperada, e incluso hacer que el cuerpo se mueva. Anel miró fijamente a la señora Tafel, esperando una conclusión final, que arrojara algo de luz sobre este inquietante y espeluznante fenómeno del que nunca había sido consciente. Tuvo que tomar un momento y tragar con fuerza varias veces. Si antes le había resultado tan difícil hablar, ahora se sentía avergonzada y completamente estúpida. Sintiendo un nudo en la garganta, sería imposible hablar por un rato. Como fluye a través de las cuerdas vocales, puede causar el gruñido,
Gemido o silbido que acabas de escuchar. Anel siguió observando en silencio, mientras la señora Tafel procedía a colocar una sábana de lino blanco sobre el cadáver. Ahora ponlo de nuevo en el congelador. Voy a buscar a Patrick y decirle que traiga la camilla. Salió sin siquiera mirar a Anel, quien asintió de inmediato e intentó recobrar la compostura. Unos minutos después, Anel se encontró empujando sola la camilla cargada con el cadáver, por el vacío largo y estrecho pasillo, entre el irritante sonido de las ruedas de la camilla chirriando fuertemente y sus propios pasos resonando en las paredes. Apenas podía oír el sonido apagado del viento y la lluvia azotando sin piedad las ventanas. Se dio cuenta de que había olvidado su impermeable en casa de su prima. A medida que avanzaba por el pasillo vacío, escuchando el lejano estruendo del trueno afuera, se dio cuenta de que la temperatura había bajado significativamente, por debajo del nivel al que su cuerpo ya se había acostumbrado. Algo simplemente se sentía diferente esa noche. Lo sentía, no era tanto el frío adicional que había traído la tormenta, sino la sensación de estar sola y atrapada en un lugar que olía a muerte, lo que de repente hizo que Anel temblara y apretara los dientes. Cuando llegó al final del pasillo, presionó rápidamente el botón del ascensor. Un relámpago iluminó momentáneamente todo el pasillo con ráfagas repentinas de luz que se filtraban por los lados. Y desde la parte superior de las persianas cerradas, miró por una de las persianas para ver la tormenta, pero afuera estaba demasiado oscuro. Aún así, ya no podía esperar para llegar a casa y sumergirse en sus propios pensamientos pacíficos en la ducha con el agua caliente antes de acostarse. Las puertas del ascensor se abrieron con un golpe metálico frente a ella, y procedió a empujar la camilla dentro con mucho cuidado, asegurándose de colocarla descentrada para dejar espacio para ella en el largo y angosto espacio del ascensor. Cojeó hacia el interior y se apretó contra la pared, manteniendo su distancia del difunto. Las puertas se cerraron automáticamente mientras presionaba un botón y con un débil golpe, el ascensor comenzó su lento descenso. No era la primera vez que estaba apretujada dentro del ascensor con un cadáver, y definitivamente no sería la última, o eso había pensado. Pero mientras intentaba apartar su mente de esta idea invasiva y bastante mórbida, la luz sobre su cabeza comenzó a parpadear rápidamente, antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. De repente se apagó y quedó sumida en la oscuridad. De inmediato, dejó escapar un grito de sorpresa, pero luego el ascensor se detuvo bruscamente y chirrió sin previo aviso. Esto no puede estar pasando, pensó para sí misma mientras el terror empezaba a infiltrarse en cada poro de su ser. Su peor pesadilla desde que comenzó a trabajar en la funeraria finalmente se había hecho realidad. El horror la llenaba por completo. «¡Ayuda, por favor!», gritó a todo pulmón mientras su cuerpo temblaba con fuerza, luchando contra las ganas de moverse nerviosamente. «¿Maya? ¿Alguien puede escucharme?». Entonces llegó la aterradora realización de que estaba atrapada entre pisos y nadie podía escucharla. Con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza, para detener el pensamiento de que esto podría convertirse en algo mucho peor de lo que podría soportar. «¿Maya? Ayuda. ¿Alguien?». Comenzó a golpear frenética y ciegamente las puertas del ascensor tan fuerte como pudo, su pecho palpitando rápidamente por el miedo. Cerró los ojos e inhaló profundamente, luego se frotó la cara. Un silencio terrible llenó el ascensor, fusionándose con la oscuridad, cerrándose desde todas las direcciones, y la poca esperanza que le quedaba empezó a desvanecerse. Cayó de rodillas lentamente y su cuerpo entero tembló. Luego comenzó a sollozar en silencio con las manos extendidas contra el frío suelo. Le costaba controlar su respiración mientras cerraba los ojos, esperando que cuando los volviera a abrir, la oscuridad hubiera desaparecido. Tal vez el corte de luz terminaría pronto. Tal vez alguien se daría cuenta de que ella faltaba. Abrió los ojos con expectación, pero nada había cambiado. Aún estaba sumida en la misma oscuridad, fría y ciega en la que se encontraba. Lentamente, su miedo se convirtió en ira. ¿Por qué esa gorda vieja no ha venido a buscarme?
Se incorporó, tambaleándose para ponerse de pie, empezó a patear y golpear las puertas del ascensor de nuevo, con más fuerza y violencia. «No puede nadie escucharme, maldita sea», exclamó. Nunca se había sentido tan enfadada en su vida, no cuando ese perdedor de Caleb la dejó, no cuando su propia madre la bofeteó fuertemente en la cara, por negarse a darle dinero a la vieja bruja para comprar cigarrillos, no cuando Maya la menospreciaba y maltrataba una y otra vez. Decir que estaba enfadada era quedarse corto, era algo mucho más fuerte que eso. Su cara ardía de agotamiento y furia. Había tenido suficiente de que la trataran como un felpudo, no de nuevo. En cuanto saliera, abofetearía a esa estúpida perra y renunciaría. Se merecía algo mejor. Dejaría esta maldita ciudad tan pronto como pudiera y nunca miraría atrás. El deseo la había estado acosando durante los últimos años. Venía en arrebatos, mezclado con un sentido de libertad y la determinación de mejorar su vida. Tomó una respiración profunda y abrió bien la boca, preparándose para gritar con todas sus fuerzas. Pero la siguiente serie de ruidos que escuchó la detuvo de inmediato. Al principio pensó que provenían del ascensor, tal vez la electricidad había vuelto. Aguzó el oído y se dio cuenta de que no eran causados por el regreso de la energía, ni podían atribuirse al sonido mecánico del ascensor moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Los ruidos continuaron con un siseo bajo y crujiente que impregnaba la oscuridad, vibrando en el frío aire, seguido por lo que solo podría describirse como una respiración jadeante, un estallido sutil de algo que violaba los principios fundamentales de la ciencia. Por un momento, Anel se quedó allí, sin pensar, paralizada por el miedo. Luego, pensó en lo que Maya le había dicho antes y eso le dio, aunque fuera débilmente, una sensación de tranquilidad. Los muertos no pueden hacerte daño. Están muertos. Inhaló profundamente y apretó los puños para intentar recobrar la compostura. Luego retomó su súplica de ayuda, más calmadamente esta vez. Un aullido gutural surgió en la oscuridad detrás de ella, como si le respondiera. Chasqueó los labios impacientemente, haciendo lo posible por ignorarlo. «Es el gas acumulado», se dijo a sí misma. Presionó con fuerza las manos contra las puertas del ascensor, y luego intentó abrirlos con todas sus fuerzas. Pero no pasó nada, las puertas no se movieron, pateó la fría y dura superficie de metal por frustración. Un nuevo gemido resonó a través de las paredes que la rodeaban, pero sonaba diferente esta vez. Había un tono de urgencia en él. Había intentado razonar cómo podría haber sucedido cuando lo escuchó por primera vez, pero incluso después de lo que Maya le había dicho, aún quedaba un sentido de incredulidad en ella sobre lo que podría estar detrás de esta inexplicable ocurrencia. La explicación del gas acumulado parecía quedarse corta para dar cuenta de ello. Un gruñido se elevó ruidosamente en la oscuridad, como si se burlara de ella, y luego se detuvo abruptamente. Contuvo el aliento y aguzó los oídos mientras el silencio completo invadía la oscuridad. Encontró que esta repentina sensación de estímulos auditivos era mucho peor que cualquier otra cosa. Una sensación de inquietud se asentó en su estómago. Cada pelo de su cuerpo se erizó. Su cabeza y corazón latían al unísono. Tantas preguntas daban vueltas en su cabeza. «Es el gas acumulado», dijo una voz tenue en su cabeza. «Recupera el control y deja de ser una idiota. Él está muerto, malditamente muerto, no puede hacerte nada». Y luego, el largo gemido gutural continuó, más fuerte esta vez. Entonces sintió una corriente fría que venía desde atrás de ella. Se escuchó otro sonido y su sangre se heló al instante mientras su miedo se intensificaba. Esta vez estaba convencida de que no podía ser el gas acumulado el responsable de ello. «Por favor», gritó aterrorizada, «alguien ayúdeme. Sáquenme de aquí». El inquietante sonido continuó, mientras ella pateaba y golpeaba con fuerza las puertas del ascensor como una maniática. No era un gruñido. No era un siseo. No era un lamento. Era una risa siniestra y burlona, que aumentó lentamente hasta convertirse en una carcajada profunda y gutural. Algo se movió en la oscuridad.
Y luego todo el ascensor tembló cuando unos pies aterrizaron pesadamente en el suelo detrás de ella. Annelle gritó y gritó, hasta que ya no pudo hacerlo más.